lo es más joven, tenía unos 30 años en la crisis, se ha de acordar muy bien que los depósitos, la gente se suicidaba por no tener su platita, migrantes, millones de migrantes, una tragedia nacional. Crecimos 5.4%. Decrecimos 5.4%. Ahora vamos a decrecer 11%, el doble. La pobreza absoluta se ha triplicado. Nosotros la dejamos en casi 7%, primera vez en la historia que bajaba en 2 dígitos. Siempre hemos tenido 14, 15. Ahora está en 19% y subiendo. La situación es realmente dura, trágica, y si no hay un gobierno patriota que recupere esa política, miren, correístas, anticorreístas, no se trata de eso, el odio nos ha hecho mucho daño, el odio a los anticorreístas le ha costado demasiado. Por destruir a Correa no les importó destruir la patria, no me han destruido y se destruyeron al país. No se trata de izquierda o derecha. En estos momentos la crisis es tan grave, la urgencia es tan clara, que se requiere el amarillo, azul y rojo, rescatar juntos el país. Y tenemos que ir a lo seguro, a esas políticas que nos dieron prosperidad día a día. La gente veía día a día cómo la patria progresaba. Es tan fácil como esto, plantéense cuándo vivían mejor. En esta tragedia, bueno, 10 años de mi gobierno. Hay que recuperar esas políticas, recuperar la democracia, recuperar la paz, superar ese terror, esa psicosis que se vive, ¿no? Y recuperar el futuro todos juntos. Economista, cuando usted habla de amarillo, azul y rojo, estamos hablando de una inclusión como sociedad de todos los sectores absolutamente, incluidos los que hoy gobiernan, incluidos ese sector que ha ocasionado crisis provocadas en el país, y que por producto de aquello han habido miles y miles de migración de ciudadanos dejando sus hogares, destruyendo hogares. ¿Cómo entender ese fenómeno, economista? Porque mire usted, hay una situación yo diría grave, porque en el tema de conciencia social no hemos avanzado mucho. ¿Cómo podríamos decirle a la población, mire, unámonos frente a estas personas que tradicionalmente nos han gobernado y que no han tenido respuestas coherentes con las aspiraciones de la población ecuatoriana? Licenciado, le voy a responder con las palabras del Papa Francisco en su última encíclica, otra maravilla que nos da el Papa, Fratelli Tutti. Correcto. Y dice, Papa 241, el subtítulo es Las luchas legítimas y el perdón. No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos. Nadie me prohíbe que exija justicia. Nadie me prohíbe que exija justicia. El perdón no solo no anula esta necesidad, sino que la reclama. Y sigue desarrollando sobre la necesidad de perdón, pero sin olvido. Amor, pero sin perder la memoria. La gente que nos ha hecho tanto daño, que ha perseguido, tenemos presos políticos, que ha robado, que ha actuado en función de sus negocios, no en función de la gran mayoría, que ha tenido negligencia criminal en esta pandemia por no hacer las cosas a tiempo adecuadamente, tendrán que responder ante la justicia. Políticamente, con la respuesta del pueblo en las urnas, pero también ante la justicia, porque aquí se han cometido realmente crímenes. Hay que ver hacia adelante. Lo principal es rescatar la economía, la producción, el empleo, reactivar la actividad económica, porque nos hemos convertido en un gran cementerio. No, hay una depresión terrible, pero eso no excluye que los que causaron este desastre, los que en la pandemia robaron hasta con las fundas de cadáver, los que nos han perseguido 3 años y medio diciendo al ladrón cuando ellos son los ladrones, ¿dónde está la plata mala vida de Jorge Glass mía? Esa gente tendrá que responder a eso. Economista, más sin embargo, esta propaganda de desprestigio, de deshonra, en este caso particular a usted, a su familia, a sus colaboradores, como que ha calado en una parte del pueblo. Ayer nomás escuchábamos, en las discusiones de barrio, usted sabe de todo. Un grupo de ciudadanos que uno decía, bueno, Correa es el mejor presidente, fue el mejor presidente que tuvo el Ecuador, y había otro sector que manifestaba, es que legalizó la droga, y en fin, ¿cierto? Entonces, ha logrado calar esta propaganda nefasta
Y eso como país nos destruye, porque destruye la palabra, destruye la ética, destruye aquellos valores que son tan importantes para el desarrollo de una sociedad. Mire, todo el mundo en democracia tiene derecho a que le caiga bien a un político, le caiga mal. Nadie tiene derecho a atentar contra la reputación del otro. Y sin verdad, que también nos habla el Papa, por si acaso, la verdad no es cualquier pelo cochino. Sin verdad no hay democracia. ¿Democracia qué es? El gobierno del pueblo para el pueblo. ¿Cómo el pueblo toma decisiones? Con información. En lugar de información tenemos manipulación. No funciona la democracia y nunca vamos a salir de su desarrollo. Todo el mundo tiene derecho a que le caiga bien, le caiga mal. Nadie tiene derecho a mentir. Por ejemplo, el señor que decía que legalizamos la droga. ¿Cuándo legalizamos la droga? Por la tabla de consumo de drogas recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que la tienen los países desarrollados en la mayor parte del mundo. Porque el problema de consumo no es un problema penal. Al consumidor no hay que meterlo preso, hay que ayudarlo, es un problema de salud, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces por eso es que los niños adolescentes consumen drogas. La tabla de consumo de drogas es para mayores de 18 años. Es una de las grandes mentiras que nos han metido durante 3 años y medio. Y hay gente que se cree esa tontería. Toda mi vida he sido formador de jóvenes. ¿Cómo se va a legalizar la droga para adolescentes y niños, para jóvenes? Entonces, todo el mundo tiene derecho a que le caiga bien mal. Nadie tiene derecho a mentir. Exijamos la verdad. Nos han engañado 3 años y medio. Que el país sobreendeudado, ya se le desplomó esa mentira con los datos del Fondo Monetario. Que sobreprecios, para que nadie haga obra pública, para que todo se privatice. ¿Dónde están los sobreprecios? ¿Cuántos juicios hay de sobreprecio? No hay uno. Le llaman sobreprecio a los sobrecostos, al reajuste del contrato. Que si algo que estaba a 100, hubo que mover más tierra, hubo que hacer un camino adicional, ahora cuesta 150. Eso es perfectamente legal, pero a la gente le hicieron creer que era sobreprecio, corrupción. Corrupción generalizada. Primero, ¿dónde estaba Moreno? Pues era el vicepresidente. Segundo, ¿dónde están mis cuentas secretas, mis cuentas offshore? O sea, es irracional. Entonces, todo el mundo en democracia tiene derecho a querer o no querer a un político. Nadie tiene derecho a faltar a la verdad, a atentar contra la honra ajena, es un derecho humano, que en todo caso, sin verdad, sin información, no tendremos democracia y tampoco tendremos su desarrollo. Esto nos ha hecho mucho daño. Exijamos la verdad. Hemos sido víctimas de manipulación. Paremos esto porque nos dañamos todos. No los enemigos de Correa. No los amigos de Correa se protegen con la verdad. No, todos nos dañamos y que se falta a la verdad. Todos nos dañamos. Economista, en otro tema, en el caso de que el binomio de la esperanza llegase a la presidencia de la República, ¿cómo garantizar una continuidad coherente de ese gobierno, tomando en cuenta que hay poderes muy fuertes en el país? Porque mire usted, el binomio de la esperanza en este caso estaría con el poder político, pero el poder económico sigue intacto y tiene mucha fuerza, especialmente a través de los medios de comunicación y a través de una cúpula del comando conjunto del ejército, de la policía, que es finalmente la que decide, ¿verdad? ¿Cómo sostener una propuesta que beneficia al pueblo si aquí en el Ecuador nos hemos dado cuenta que es delito trabajar en beneficio del pueblo y que salga de su pobreza, de su necesidad? Empecemos por lo último. Usted ha dicho algo muy importante, ¿no? Por perseguirnos a nosotros, por hacernos daño, en la política del todo vale, ellos son sabidos. Correa tuvo todo el poder, ganó 14 elecciones, 10 años, él fue tonto, no persiguió, no metió preso a nadie, nosotros sí somos sabidos. Es la política amoral, la política del todo vale. Pero entendamos que nos perjudican a todos. Estamos aquí, en esta tragedia, en gran parte por indiferencia. Cuando Moreno traicionó el programa ganador en las urnas, las políticas que tanta prosperidad nos habían dado, y empezó a perseguirnos, mucho era un problema de Correa. Había roto el pacto fiscal, el pacto social, la democracia. Había traicionado a todos, no solo a nosotros. Y era cuestión de tiempo. Haga fracasar, porque estaba demostrando que era un tipo sin capacidades, principios. Pactó con nuestros enemigos, repartió el país, nos implantó el neoliberalismo y mire la situación en que vivimos. Nunca más la indiferencia. Democracia, si se vota por un programa, hay que aplicar ese programa. Nunca más aplicar una elección porque Correa me cae mal. No, y los está persiguiendo, son ellos, no, la injusticia contra ellos nomás, pero algo bueno de hacer. Y miren en la tragedia en que nos tienen. Y nos ha hecho un gran daño, porque nadie honesto va a querer. No colaboremos con ese daño que le está haciendo a tu familia, persona.
tu pueblo. O sea, si con todas las obras que hemos hecho, estamos buscando la toma para decir que hubo corrupción, que todos somos unos inútiles. ¿Quién va a hacer obra? Si SEMI, el Contralor Impostor, se pone a escudriñar hasta las decisiones de los gerentes porque le devolvieron la capacidad de hacer auditoría de gestión. Ya no solo de hacer auditoría, que es que se invirtió legalmente o no la plata. No, es que si él cree que estuvo bien invertida, son decisiones gerenciales. Pero si los gerentes van a estar en Contraloría, nadie va a tomar esas decisiones. Nadie va a administrar las empresas públicas. Nadie honesto va a querer regresar al sector público. ¿Para qué? Para después irse a la ruina pagando abogados y que no lo meten preso. Paremos esto. Nos estamos destruyendo todos como sociedad. Quería hacer esa reflexión primero, empezando por la parte final de su pregunta, pero ya por eso me olvidé la primera parte. Su pregunta, ¿cuál fue? Ya le decía, ¿cómo sostener un gobierno patriota como usted calificado en el caso de... Ya. Listo. Mire, siempre lo hemos dicho, ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder. El poder sigue intacto. El poder mediático, que para mí es el más grande, porque se lo legitima el poder mediático. Te hablan en nombre de la libertad de expresión. ¿Quién va a estar en contra de la libertad? Pero eso no es libertad, pues. Eso es abuso, eso es manipulación. Libertad está hermanada con la verdad, con responsabilidad, que te engañen todo el tiempo, que protejan a todas las sinvergüencerías de Moreno, que nos calumnian a nosotros todos los días. Eso no es libertad. Eso es deshonestidad, es la antítesis de la libertad de prensa. Pero derogaron la ley de comunicación y hacen lo que les da la gana. Entonces, siguen intactos esos poderes que nos han dominado 2 siglos, que mataron a Alfaro. Revise quiénes asusaron, quiénes incitaron el asesinato de Alfaro, Diario El Comercio, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de los diarios en Ecuador? Vieron la hora, un secretario Férez Cordero, el gobierno más criminal de la historia contemporánea. Entonces, sigue intacto el poder mediático, el poder económico, el poder militar, usted lo ha dicho, unas cúpulas militares que si usted le toca su privilegio, lo amenazan y todo. Usted sabe que un alto oficial se retira con $200,000 de cesantía. Ah, son mis contribuciones, mentira. Son las contribuciones por lo menos el 50% del Estado y el resto de los más pobres, de los pequeños, de los soldados de bajo rango que aportan. Es una pirámide, ¿no? Pero ¿por qué ellos se retiran con $200,000 y los que nos escuchan no tienen una jubilación? Pero trata de tocar esos privilegios y la prensa, como lo oye, le da la razón al que no la tiene. Qué difícil es hacer lo correcto en esas circunstancias. Hay hasta poder religioso que está del lado de las élites para mantener el estatus quo. Entonces hay que construir poder popular. Es un proceso de organización que tratamos de avanzar 10 años, tal vez nos faltó, pero algo quedó. Si no, no estaríamos como estamos. Mire que no nos han podido destruir después de tanta infamia. Y somos los que vamos a ganar las próximas elecciones. Algo se sembró. Tal vez se debió sembrar muchísimo más. Que esto nos sirva de experiencia. Pero también otra idea importantísima. Amar la verdad, informarlo, porque si no nos seguirán manipulando. Economista, con respecto a este tema, como que la política implementada de odio y de desorganización, de destrucción de todo lo que corresponde a propiedad del pueblo, a través de sus instituciones, como que se implementa de la misma forma en todo el cono sur de América Latina, especialmente ¿no? por factores que usted sabe son determinantes de la economía a nivel mundial. ¿De dónde viene esto? A mi criterio, al parecer es un diseño de política pensada, elaborada desde las grandes potencias y particularmente de Estados Unidos. ¿Cómo parar aquello? ¿Será uniéndose los países latinoamericanos, ¿no es cierto? Diseñando una política de carácter estratégica se podrá parar esta arremetida que definitivamente lo que trata es de llevarse los recursos naturales. Y yo le digo, adicionalmente, y no sé qué opinión le merezca a usted, el proceso de gobernabilidad o gobernar desde la presidencia de la República y toda su organización institucional, será bueno que se agregue también lo que corresponde a organización social, barrial, comunitario, etcétera, para que sean ellos los que asuman determinadas responsabilidades y se pueda, como quien dice, dar el poder, todo el poder a la sociedad y no solamente a la estructura que existe actualmente como institución en el país y América Latina.
No es suficiente, Wilfrido, y tampoco hay que mitificar. Hay organizaciones sociales terriblemente malas, infiltradas totalmente. La derecha, y Estados Unidos hace rato se dio cuenta, era una manera también de neutralizar a los movimientos progresistas, infiltrar organizaciones sociales. Aquí hay organizaciones sociales financiadas por el National Endowment for Democracy. Ese es el brazo financiero de la CIA. El propio portal Mil Hojas de Marta Roldós, que se inventó el caso Bochorno y todo eso, es financiado por la NED, National Endowment for Democracy, brazo financiero de la CIA. Organización indígena, era financiada. No sé si era indígena, pero la fundación donde participaba Lourdes Estiván. Entonces no hay que mitificar, pero estamos de acuerdo. Hay que buscar ese poder en las organizaciones sociales, pero por eso hay que tener información, sino cómo deciden esas organizaciones sociales. Entonces el problema es buscar la verdad, información. En otras palabras, resolver la cuestión mediática, no nos engañemos, es crucial. Sobre lo que usted dice, la persecución, sí, en América Latina las cosas no se dan por coincidencia. En los 70 no es que hubo dictadura en Uruguay, después en Argentina, después en Chile, después en Ecuador, Perú, por coincidencia. Era el Plan Cóndor 1, para parar todo peligro de que la democracia cambie algo. Ahora estamos en el Plan Cóndor 2. Desde el inicio de este siglo, se derrumbaron como castillo de naipes los gobiernos neoliberales, llegaron gobiernos progresistas, sobre todo en América del Sur. Se creó UNASUR, se cambió el balance geopolítico de la región, dejamos de ser patio trasero, ¿no? Pero, cual Césares del mundo del tiempo moderno, bajaron el pulgar las oligarquías nacionales, Estados Unidos, y buscaron por todos los medios desestabilizar esos gobiernos progresistas. El Plan Cóndor 2, ¿cómo? Ya no te matan físicamente, te matan tu reputación, con ayuda del linchamiento mediático, el lawfare, la guerra jurídica, que tiene dos patas. El linchamiento mediático, donde le hacen creer a la población en base a la repetición, que una cosa es verdad cuando nunca han demostrado, ¿no? Que 70.000 millones por el informe BID, que 70.000 millones por el 70.000 millones perdidos en corrupción de acuerdo al informe BID. ¿Alguien ha pedido el informe BID? ¿Alguien lo ha visto? No existe. No existe. Pues ¿ya? Esa es una pata. Y la otra pata, jueces corruptos, temerosos, comprados, que ya solo ven los titulares para dictar sentencias porque tienen terror del linchamiento mediático. Eso sí es una estrategia regional. No es casualidad que le pase a Lula, que le pase a Evo, a Cristina Fernández, a Oregla, a mí, a Fernando Lugo, a toda la gente progresista. Es una estrategia. Esto de los excesos es un fenómeno mundial. Fenómeno que no se veía en la Segunda Guerra Mundial después de la derrota del nazismo, ese extremismo, ¿no? Había extremismo religioso, pero no extremismo racista, xenófobo. Entonces, esos grupos de ultraderecha, ultranacionalistas, han surgido en Europa, Estados Unidos, en reacción a la migración. En América Latina, lastimosamente, surgieron en reacción a estos gobiernos progresistas, porque les duele que el indio tenga oportunidades, que todos tengan acceso a una educación de calidad. Les duele la igualdad. Nuestras élites no creen en la igualdad, Wilfrido. Maqueños, no creen en la igualdad. O sea, prefieren ellos, si usted le ofrece a nuestras élites ser 3 veces más prósperos, pero todos iguales, prefieren ser 3 veces más pobres, pero desiguales. Que sigan siendo relaciones verticales y ellos estén en la cúspide. Los empresarios conmigo ganaron el triple. ¿Pero por qué me odian? Porque no nos dominaban y porque buscábamos igualdad, que traten decentemente a sus obreros, a sus trabajadores. No creen eso, en la desigualdad fundamentan su bienestar, es su piedra angular, como decían los esclavistas del sur en la época de Abraham Lincoln, cuando se discutía la abolición de la esclavitud. La esclavitud es nuestra piedra angular, o sea, van a atentar contra nuestro modo de vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Wilfrido? Escúchenme, que esos grupos extremistas en Europa, en Estados Unidos, están contenidos por un Estado de Derecho que pasa por una justicia independiente, que si dan un discurso de odio, dicen en Twitter maten a Correa, lo meten preso. Aquí dicen en Twitter maten a Correa y aplauden el gobierno. Miren lo que pasó en Quinindé, en la campaña de consulta popular, 3 horas retenido una radio, destruyeron la radio, amenazas de muerte, intentos de asesinato, y no hay un detenido, no hay nada. Entonces, hay un Estado de Derecho que para esos excesos, esos extremos, una justicia independiente, y hay una prensa también que los para, que puede tener sus defectos, pero tiene mínimos de profesionalismo y ética. Aquí se ha perdido todo. No hay Estado de Derecho, no hay justicia independiente, y la prensa, si es contra nosotros, los aplaude a los fascistas, a los extremistas, y cuando ya nos maten y nos arrastren como Alfaro, ahí se va a arrancar las vestiduras, derechos humanos, principios, religión, etcétera, después de que lograron sus cometidos. Ese es el objetivo. No podemos evitar esos grupos fanáticos, pero sí podemos establecer un Estado de Derecho, una justicia independiente y una prensa decente
para controlar esos excesos. Seguramente lo que usted acaba de decir, economista, va a tomar muchos años y necesitamos de varios gobiernos progresistas para lograr todos estos objetivos. Economista, estamos entrando ya a la parte final de esta importantísima entrevista. Pues tengo una pregunta final con respecto si está en firme ya la inscripción del binomio de la esperanza, o todavía hay espacio para que algunos sectores impugnen o cosas así. ¿Cómo está esa situación económica? Le complemento la respuesta y su comentario, porque es lo más importante. Créame, no debemos luchar para las próximas elecciones, sino por las próximas generaciones. Ya no debemos hablar de reformar esto, reformar si se acepta el binomio o no, sino cómo salir de su desarrollo. 200 años hemos estado en su desarrollo, ya es demasiado, ¿no? Ya es demasiado. Entonces, sí, esto pasa por un proceso de educación, de cambio cultural, que puede tomar décadas, pero habíamos empezado y nos han vuelto atrás. Y ese cambio cultural educativo no es solo la reforma del sistema educativo, el ejemplo de los dirigentes, ¿qué ejemplo tenemos de estos sinvergüenzas? El ejemplo de la prensa, y mire qué prensa tan dañina, aplaudiendo a la mayor canallada, viendo a gente esta. Entonces, bueno, pero esa es la lucha, pero es el cambio cultural. Y ejemplo concreto, el señor que decía, no, yo odio a Correa porque legalizó el consumo de drogas para los niños adolescentes. Primero averigüe, pidan pruebas, tengamos pensamiento crítico, no nos debemos engañar, no creamos las peores barbaridades. 70.000 millones perdidos en corrupción, eso era el Producto Interno Bruto promedio de los 10 años. Es imposible. Pero ahí dice el informe del BID eso. ¿Dónde está el informe del BID? El sobreendeudamiento, ¿dónde están las pruebas? Lo acaba de publicar el Fondo Monetario, 25.7% al final del 2016 la deuda externa con respecto al PIB, y nos dijeron que era 60%. Entonces, eso es parte del cambio cultural. No reaccionar con las vísceras, con la cabeza, no pedir pruebas, tener pensamiento crítico, decir lo que me están diciendo es imposible, esto es una barbaridad, esto es una contradicción. Ver la irracionalidad, cuando alguien se rige por el odio, no por el amor. Si yo declaraba una campaña contra el dengue, la prensa salía a defender a los mosquitos. Entonces, es obvio que está en un afán destructivo, no en un afán de crítica constructiva. Entonces, no podemos apoyar esa clase de cosas o todos nos destruimos. Mire, debemos ser también mucho más, como les decía, racionales. No me refiero a buenas costumbres, utilizar el intelecto, porque somos muy viscerales los latinoamericanos. Si yo hubiera tenido un gobierno de derecha que hubiera hecho en 10 años lo que nosotros hicimos, le aseguro que lo apoyaría. Porque yo no estoy para mis fijaciones mentales, para mis simpatías o antipatías personales, así me caiga mal ese presidente. Estoy para sacar a mi pueblo de su desarrollo, a mi país de la pobreza. Pero no, acá pueden haber recibido todo. Yo he escuchado gente que ha dicho, y gente culta, entre comillas, mi padre tuvo cáncer, todo eso, y se pudo curar pagando $18 gracias a los servicios educativos de esa carrera. Pero yo voté por Lazo porque todo mientras no pensemos adecuadamente, seguiremos en su desarrollo. Hay que utilizar un poco más el intelecto, la racionalidad, antes que las vísceras, la simpatía, la antipatía. Sobre el binomio. Mire, qué pena que tengamos que discutir estas cosas. ¿Ustedes se acuerdan que antes haya ocurrido algo así? A mí me decían dictador, autoritario. En mis 10 años de gobierno alguna vez Lazo tuvo problemas para inscribirse, Álvaro Noboa, Lucio Gutiérrez, y en honor a la verdad, antes de mi gobierno yo tampoco recuerdo. Es primera vez, que parece poco menos que un milagro, un favor que nos están haciendo, que la fuerza política más grande del país pueda participar en elecciones. Por el amor de Dios, compañeros, reaccionemos, nos están robando la democracia, estamos enfrentando una dictadura, están haciendo trampa, porque saben que no nos pueden ganar en las urnas. Ahora más que nunca, porque están desesperados por lo que pasó el domingo en Bolivia. Entonces, legalmente, ya hace rato está confirmado el binomio. No hay ninguna posibilidad de eliminar el binomio. Pero ya pueden, si hay 104 artículos de una ley, invocan el artículo 105 y nos eliminan. O sea, ya cualquier cosa, se inventan cualquier cosa. Así que estar muy atentos, porque todavía pueden, en su desesperación, tratar de eliminar el binomio de la esperanza, Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Economista, muchísimas gracias, agradecerle por su tiempo, ha sido muy
muy ilustrativa esta conversación, este diálogo que hemos mantenido. Queremos comprometerle para una próxima oportunidad. Radio Mía, a nivel de la región amazónica, estará siempre a la orden y poder escuchar sus comentarios, sus opiniones que son tan importantes para nuestro país y América Latina. Un abrazo desde su patria, Ecuador, economista. Muchas gracias. Gracias a ti, Wilfrido, encantado. Me ha gustado mucho también la entrevista, porque hemos hablado de cosas profundas, estructurales, de futuro, no solo de las próximas elecciones. Y eso es importante. Tenemos que hablar todos de futuro. Fuerza, Morona Santiago. A no perder la esperanza. Al final del túnel, juntos, recuperaremos la patria. Un inmenso abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, el economista.